Bueno, creo que logran ver mi presentación ahí, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir qué ve ahí de raro en esa radiografía? Ajá. Sí, lo que no tiene, algo que vean ahí que le haga falta a la radiografía, Silueta cardíaca. ¿verdad? Es el corazón de esta mujer. Vamos a hablar un poquito acerca de radiografía en pediatría. Em, Realmente la radiografía o las imágenes en radiografía solo nos presentan, nosotros podemos ver un momento de la enfermedad de un paciente o de los síntomas de un paciente y tenemos que hacer una correlación clínica y solamente es una herramienta, ¿verdad? Tenemos varias herramientas como la radiografía, la tomografía, tenemos tomografía con ventana mediastinal que nos permite ver vasos sanguíneos y otras estructuras diferentes. Entonces, todo siempre una evolución clínica, nosotros tenemos que evaluarla siempre clínicamente con una anamnesis, historia clínica, examen físico y a partir de ahí tomar decisiones de cuáles son los estudios indicados para cada paciente. Teniendo en cuenta que la radiografía pues es algo accesible que tenemos en todos lados y que lo podemos ver prácticamente en cualquier momento, una radiografía, así como la anterior que justo el doctor preguntó qué es lo que le hace falta, ¿verdad? Por lo menos es un instrumento que es muy sensible pero poco específico. Nosotros podemos decir en algún momento qué cosas sí podemos ver en una radiografía, decir, no tiene corazón, no le veo un pulmón, veo que el diafragma está elevado, pero no podemos dar un diagnóstico si es una parálisis, si es una ventración, si es una hernia, si es una... nos sirve básicamente para poder saber qué cosas podemos descartar, pero no podemos dar un diagnóstico al 100. Eso lo tenemos que hacer en conjunto con una historia clínica adecuada, ¿verdad? También tenemos las armas como el ultrasonido que nos sirven para hacer diagnósticos en ciertas patologías. Entonces, como hablamos, la radiografía es muy sensible, pero poco específico, nos permite descartar muchas cosas. No tiene una genesia pulmonar, no tiene una elevación diafragmática, no tiene un neumotórax, ¿verdad? O sea, es muy sensible, pero es poco específico para dar un resultado. Entonces, para saber nosotros cómo está el paciente, tenemos que conocer la anatomía del tórax, ¿verdad? Para poder identificar qué es normal y qué no es normal. Como ustedes saben, se requiere de rayos X para poder hacer este estudio. No es totalmente inocuo. Hay radiación. Los rayos X penetran el cuerpo humano y a partir de ahí se generan imágenes cuando el rayo sobrepasa para llegar a la placa que está en la parte de atrás del paciente. Entonces, dependiendo de los diferentes grados de absorción de los tejidos, nosotros tenemos diferentes coeficientes de atenuación. ¿Esto qué quiere decir? El rayo trata de pasar al paciente a través de las distintas estructuras y cuando el rayo pasa, va chocando, aquí como acá, va chocando en las estructuras y desviándose, ¿sí? Y nos va dando diferentes imágenes. Cuando chocan el hueso, pues nos da una imagen más blanquita. Cuando logra penetrar completamente hacia la placa, nos da imágenes más negras. Vean aquí que no hay nada que se interponga entre el rayo y la placa, pues se ve totalmente negro porque no hay nada, no hay ninguna estructura que se oponga a que el rayo llegue a la placa. Entonces, todo esto nos da diferentes coeficientes de atenuación donde nosotros podemos saber que lo blanco usualmente es hueso, que el parénquima pulmonar es negrito o radiolúcido, ¿verdad? Entonces, la radiotransparencia o radiolucidez normal, el parénquima pulmonar. Las opacidades pueden ser hueso, puede ser corazón, vasos sanguíneos, dependiendo de qué tan fuerte el rayo haya traspasado al individuo.
Y pues ahora las imágenes ya no se imprimen todas, ¿verdad? Hay ciertos lugares donde les podemos ver la radiografía en una imagen en la pantalla y pues eso nos permite variar el amperaje, los kilovoltios y filtros, donde podemos ver distintos tipos de imágenes si queremos buscar algo específico. Quisiera saber si esta parte de aquí se entendió bien, porque a partir de ahí vamos a tomar pues las siguientes imágenes para que ustedes sepan, a ver, los diferentes coeficientes de atenuación, que es lo que nosotros estamos hablando, que es todo lo que logre pasar el rayo adecuadamente o que pase sin oposición hacia la placa que está atrás del paciente, se va a ver lo más negrito posible. Cuando las imágenes, el rayo va topando en las distintas estructuras, nosotros podemos ver columna, podemos ver corazón, podemos ver huesos, podemos ver vasos sanguíneos, como el caso de aquí, la estructura del diafragma, que nos va limitando la imagen dependiendo de qué tanto el rayo haya penetrado al individuo. Si van teniendo dudas, yo como no los veo, estoy viendo mi imagen, me pueden interrumpir sin problema. ¿Oye? Entonces, hay distintos tipos de proyecciones básicas. Una es la postero anterior, donde el rayo sale más lejos del paciente y entra por atrás del paciente hacia la parte donde está la placa, que es donde está adelante el paciente, ¿verdad? Esa es la proyección postero anterior. La antero posterior, el rayo entra de frente al paciente y la placa se encuentra en la parte posterior. Esta usualmente se toma a una distancia más corta y la proyección lateral, que son como las más usuales, ¿verdad? Donde la placa está de un lado del paciente y el rayo entra sobre el otro rayo, el otro lado del paciente. Entonces, aquí nosotros estamos viendo una proyección póstero-anterior, donde el rayo entra directamente atrás del paciente y la imagen se va a proyectar enfrente del paciente, ¿sí? Estas imágenes usualmente, las póstero anteriores son más limpias, tienen menor amplitud del mediastino. ¿Por qué? Porque usualmente el paciente, como ustedes ven aquí, abraza el chasis. Entonces, lo que hace al abrazar el chasis es de que las clavículas tienden a bajar un poquito, los omóplatos tienden a salir y como esa mayor distancia nos permite ver con mayor claridad el parénquima pulmonar. Al ver mejor el parénquima pulmonar, nosotros podemos evaluar mejor una radiografía porque nos está dando una imagen más clara. Es una imagen que se toma desde más lejos. El paciente está más cerca a la placa, pero se toma desde más lejos. Entonces, las proyecciones anteroposteriores, cualquier parecido a los hospitales es pura coincidencia, ¿verdad? Le toman la radiografía ahí, llega el de rayos X y se lo pone encima de todas las arandelas que tiene y la cámara cefálica y todo. Usualmente las anteroposteriores son tomadas en los pacientes que están acostados, se toman como aparatos portátiles y que están cerquita del paciente, más o menos como a 30 centímetros, y entonces las imágenes usualmente hay ampliación de las imágenes mediastinales. Entonces tienden a hacer una imagen donde se ve el corazón muy grande en comparación con el tórax, porque la imagen se está tomando muy cerca. Entonces, cuando ustedes toman algo muy cerca, ¿verdad? Igual que cuando toman una foto con el teléfono, si se le acercan a alguien, se va a ver una carota así, ¿verdad? Y si la toman más lejos, pues se va a ver una mejor imagen. Las radiografías anteroposteriores usualmente se toman pues en una distancia más corta. La proyección lateral, ¿será que es necesaria o no es necesaria? Esta es una imagen donde podemos ver el corazón, el parénquima pulmonar, lo podemos ver de lado, algo que no podemos ver en la radiografía de frente, ¿sí? Eh, Se los voy a poner así con esto, lo primero que encontré. Ustedes aquí ven un calendario donde ven números y ven aquí algo, ¿sí? Pero no están viendo toda la imagen, ¿verdad? Si yo tuviera aquí algo que les quiero mostrar, como los colores que están acá, eso no lo pueden ver en una radiografía de frente, ¿verdad?
Entonces, en una radiografía de frente, ustedes ven una sola imagen. En este lado, ustedes podrían ver que son tres líneas las que tenemos aquí, ¿verdad? Y eso no lo pueden ver en una imagen de frente. O sea, entre más proyecciones nosotros tenemos, es mejor la idea de la patología que pueda estar teniendo el paciente. Vean ustedes, aquí cuentan dos historias, ¿verdad? Una aquí y otra aquí, de frente. Por eso es la importancia de la radiografía AP y lateral de tórax. Nosotros podemos ver imágenes totalmente distintas. También antes, pues que eran más clínicos que lo que somos ahora y no tenían tantas herramientas diagnósticas, pues no era todo hacerle tomografía, llevarlo a TAC, hacerle un ultrasonido, hacerle una 3D. Antes era, bueno, tengo sospecha clínica que tiene disminución de entrada a aire, tiene matidez basal. Bueno, yo creo que ese paciente tiene disminución del frémito táctil, probablemente lo que tiene es líquido ahí. Vamos a tomarle una radiografía lateral a ver si esa imagen que nosotros tenemos se logra ver en la radiografía de cúbito lateral. O sea, al paciente lo acostaban y el aire sube y por gravedad, obviamente, el líquido se mantiene abajo y era una forma de hacer un diagnóstico de que el paciente tenía un derrame pleural. Entonces, ya que vimos más o menos cómo es las predicciones de la radiografía, hay que recordar que el tórax del niño va cambiando. Usualmente el tórax del niño al principio es con mayor diámetro abdominal, ¿sí? Y ustedes ven que es como acampanado, con un menor diámetro en la cintura escapular. Sin embargo, cuando el niño va creciendo, el corazón se va haciendo más larguito, el tórax se va haciendo más rectangular, ya no tan acampanado, porque pues los hombros se ensanchan, la cintura escapular hace una expansión adecuada y entonces ya es un tórax bien diferente al tórax del niño pequeño. Y esto es importante para saber cuántos espacios intercostales tenemos que contar, ver si el paciente está inspirado o no inspirado. Entonces, es importante conocer esto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una valoración de la radiografía de tórax? Lo primero que tenemos que ver es la calidad de la técnica. Primero, que la radiografía corresponda al paciente, ¿verdad? Importante ver que corresponda primero por el nombre. Sí, este es de Juanito Pérez, ¿verdad? Entonces tenemos aquí la radiografía de Juanito Pérez, pero a mí me han traído y me ha pasado que me traen una gran radiografía con un tórax de adulto y es un bebé. Ahí le digo, no, esta no es de él. Sí, doctor, me la dieron, sí, pero esta no es de él, ¿verdad? Esta, obviamente, ¿verdad? Incluso a veces vienen unos hasta, ¿verdad? Con imágenes con mamas y le digo, no, es que este no es su hijo, ¿verdad? O sea, su hijo es chiquito, esta es una señora, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que evaluar cuando vemos una radiografía. Otra es que tenga una adecuada exposición. ¿A qué nos referimos con exposición? Exposición al rayo. ¿Ustedes qué piensan si el paciente se queda muy expuesto al rayo? O sea, que el rayo es muy fuerte. ¿De qué color se va a ver la radiografía? ¿Blanca o negra? Negra. Negra, muy bien. Esa es una idea importante que quiero que tengan, que ya si quedó claro, está bien. Si es un rayo muy fuerte que pasa todas las estructuras, se va a ver muy negro, ¿verdad? Porque la imagen tiende a volverse más negra entre el rayo sea más fuerte. Que no esté rotada, ¿verdad? Que normalmente nosotros vamos a medir, y ahí les voy a enseñar algunas imágenes, donde podemos ver que el paciente no es lo mismo una radiografía aquí que una radiografía aquí, ¿verdad? Tenemos que saber cómo ver que el paciente no está rotado al momento de tomar una radiografía, que el paciente esté en adecuada inspiración, que no tenga movimiento en la radiografía y pues la identificación que fue lo que hablamos anteriormente. Entonces, la exposición, para saber que una radiografía está bien expuesta, tenemos que saber dos cosas. Principalmente que nosotros logremos ver los espacios vertebrales de la entrada del tórax. Aquí podemos ver espacios vertebrales. Vean ustedes, aquí se ve uno, aquí se ve otro, aquí se ve otro espacio intervertebral. ¿Los ven?
Aquí se ve, aquí se ve, aquí se ve. ¿Sí? Se ven los espacios intervertebrales y los vasos visibles a nivel del corazón. A veces esto se confunde con, hay un patrón intersticial. No, eso no es un patrón intersticial. Esos son vasos sanguíneos que se ven dentro de la silueta cardíaca porque ahí hay vasos sanguíneos alrededor del parénquima pulmonar y se logran ver dentro de la silueta cardíaca. Esas son las dos cosas que nos permiten saber si una radiografía está bien expuesta o no está bien expuesta. Aparte es que el paciente no esté rotado. Vean ustedes, nosotros lo que hacemos es hacer una medición y saber que las cabezas de las clavículas están al mismo nivel de la columna vertebral para saber que el paciente no está rotado. Tiene que haber la misma distancia entre las dos cabecitas de la clavícula para saber que el paciente está centrado. Miren aquí, aquí en esta, es el mismo paciente que la está agarrando la mamá así todo chueco con ¿verdad? La imagen aquí. Si ustedes se dan cuenta, aquí se ve una cabecita de la clavícula y aquí se ve la otra. O sea que el paciente está rotado. ¿Para dónde está rotado? Obviamente, si el derecho se ve más salido, es que el paciente está rotado para la derecha, porque las clavículas deberían estar así. Si yo hago esto, esta se acerca y esta se aleja, ¿sí? Entonces, el paciente está rotado hacia la derecha. Entonces, no es una buena radiografía. Se ve incluso que como que hubiera dextrocardia del corazón del otro lado y todo. Y vean, esta es una imagen mucho más clara, el paciente ya está más centrado, ¿sí? Y entonces, a pesar de que es una radiografía del mismo paciente, se ve totalmente diferente, ¿verdad? Una radiografía bien tomada. Que el paciente esté en inspiración, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a por contar los arcos costales. ¿Cómo vamos a contar los arcos costales? Nosotros sabemos que todas este es un tip bien importante, ¿sí? Que todas las costillas llegan al centro en la parte de atrás del tórax. O sea, todas salen de la columna, ¿sí? Pero hay unas que quedan flotando adelante, hay unas que llegan al cartílago que están en el esternón, entonces no se logra ver que lleguen hacia el centro en la parte de adelante, pero en la parte de atrás, todas. Miren aquí, aquí llega, aquí llega, aquí llega, aquí llega, aquí llega, ¿sí? Todas estas costillas llegan al centro, pero estas no, ¿sí? Estas aquí se quedan, miren, ¿sí? Entonces, si yo estoy contando los espacios así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿qué espacios estoy contando? ¿Los anteriores o los posteriores? Los anteriores. Los anteriores, muy bien. Estoy contando los anteriores porque son en donde no llega al centro, ¿sí? Volvemos a contar. Primer espacio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espacios intercostales anteriores, ¿sí? Los posteriores los cuento así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espacios, ¿sí? Entonces, nos permite hacer un conteo adecuado conociendo la anatomía, ¿eh? Entonces, esto es bien sencillo porque entonces podemos determinar cuántos espacios intercostales hay dependiendo si el tórax está anterior o sea, si vamos a contar los anteriores o los posteriores. ¿Se entendió esta parte? Sí, doctor. Sí. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok, continuamos entonces. Que el paciente tenga una adecuada inspiración. ¿Qué pasa si nosotros vemos una imagen donde el paciente sacó todo el aire? Cuando el paciente saca todo el aire y tomamos en ese momento la imagen, está todo apachado. El diafragma tiende a subir, tiende a apachar el corazón, los vasos sanguíneos y todo. Y entonces nos da una imagen. Vean ustedes, aquí voy a contar 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 espacios intercostales posteriores. Eso quiere decir que el paciente no está inspirado. Tiene que llegar por lo menos a 8 a 10 espacios para saber que el paciente tiene una buena inspiración. Entonces, la vasculatura, nosotros vemos aquí un montón de imágenes blancas que pareciera un patrón alveolar o patrón intersticial aquí, pero pues usualmente el corazón se ensancha, los vasos sanguíneos se ven más porque está todo apachado en un pedacito. Entonces el paciente si no inspira, no mete aire, todo ese aire que se salió hace que todas las estructuras se logren ver mejor. Entonces no deberíamos de interpretar una radiografía que nos lleven con un paciente en inspiración. Aparte está rotada, ustedes no se ve, aquí está más cerca esta clavícula del centro que esta. Es una mala imagen, ¿verdad? Que el paciente no esté en movimiento. Vean, aquí se ven dos columnas, el paciente se movió y le tomaron la radiografía. ¿Sí? Eso es importante de ver. Entonces, a mí me gusta aprender imágenes y aprender cualquier cosa que hagamos en medicina. Lo importante es sistematizarse. Ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran, pero que sea siempre de la misma manera. Cuando ustedes se sistematizan, que no es lo mismo que automatizarse, porque automatizarse es hacer las cosas sin pensar, sistematizarse es hacer las cosas en un orden lógico y que a ustedes no se les olvide, así como cuando hacen una evolución que es ponen el nombre del paciente, datos subjetivos, datos objetivos, comentario, ponen la impresión clínica, en el orden que ustedes lo hacen. No empiezan a preguntar en la historia clínica primero, mire, y nació por parto, por cesárea, ¿sí? Y cocina con leña, señora, ¿sí? ¿Y por qué vino? ¿verdad? Si ustedes hacen eso, van a estar perdidos en una historia clínica porque no lo hacen de la misma manera siempre. Igual, cuando ustedes van a interpretar un laboratorio, si quieren leer antes los glóbulos blancos, quieren empezar con la hemoglobina, pero háganlo siempre de la misma manera para no perderse, ¿sí? La forma que a mí me gusta ver una radiografía es empezar siempre de afuera hacia adentro, de arriba para abajo, y después del centro me voy otra vez hacia afuera. Entonces, lo que hago es empezar a ver toda la imagen de los huesos, que estén bien, que la radiografía, obviamente se vea una radiografía inspirada, cuento los espacios intercostales, veo que las estructuras óseas estén bien. Entonces empiezo de afuera, tejido celular subcutáneo, veo los huesos, se ven bien, las clavículas se ven centradas, veo que no hay ningún tipo de fractura, y entonces me empiezo a ir hacia arriba y digo, ok, vámonos hacia acá y veo la tráquea. La tráquea está central, que es una columna de aire que se logra ver. Hay diferentes coeficientes de atenuación entre el aire y el hueso. Y eso me permite ver una línea delgadita que está llena de aire y eso yo sé que es la tráquea. Al llegar al centro veo que el mediastino no esté ensanchado. Veo la silueta cardíaca que se vea completita adecuadamente. Veo después si hay algún tipo de crecimiento o algo, pero me gusta ver la silueta cardíaca bien y que todo el borde de ¿cómo se llama? Del pulmón, ¿verdad? O sea, vemos aquí la pleura, toda la pleura torácica, toda la pleura diafragmática, toda la pleura mediastinal, se ve bien. Y entonces ya me voy a lo más bonito que es los pulmones y digo, bueno, vamos a empezar a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espacios intercostales, anteriores o posteriores. ¿Quién se anima? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perdón, 8. Estoy contando todos los que llegan al centro. Posteriores. Aquí. Son espacios posteriores, correcto. ¿Verdad? Y luego vemos el parénquima pulmonar y decir, bueno, el parénquima se ve bien o tiene alguna imagen alguna imagen blanquecina aquí, si me desplaza el corazón hacia el otro lado, si no me desplaza el corazón, ¿verdad? Realmente se ve
radiografía bastante bien. Aquí se ven los vasitos sanguíneos que usualmente se ven los vasos sanguíneos en el pulmón. O sea, es algo normal hasta el primer tercio y después de ahí ya no se deberían de ver. Entonces, esta es una radiografía donde podemos ver partes blandas. ¿Qué les llama la atención de esa radiografía? Véanla mientras voy por agua. De primera imagen, en cuanto a la técnica, ¿qué les llama la atención o qué es lo primero que notan en esa radiografía? La penetración estaría muy poco penetrada porque se ve más blanca. Muy bien, Ariana, ¿verdad? Sí. Muy bien, Ariana. Es una radiografía que se ve hasta muy blanca, hasta como que molesta a la vista, ¿verdad? Es una radiografía donde no está bien expuesta, no se ven los espacios intervertebrales, no se ven los vasos sanguíneos dentro del corazón. Es una imagen donde el rayo no penetró adecuadamente, entonces es una imagen subexpuesta, porque se expuso poco al rayo. Entonces no podemos interpretar una radiografía así. ¿Por qué? Porque nos va a magnificar todas las partes que nosotros querramos ver. Todo esto blanco que está aquí, yo no sé si es una neumonía, si es un vaso, si son vasos sanguíneos que se ven mucho porque hay una imagen blanca ahí que no sé qué es, si es hueso o esto que está aquí. O sea, no puedo interpretar una radiografía que me lleven así por más que quiera, porque no es una radiografía que me vaya a servir, ¿verdad? Tiene que ser una radiografía adecuadamente expuesta. Esta, ya cuando empezamos a ver nosotros la radiografía en orden y todo, empezamos a ver primero el tejido celular subcutáneo. ¿Qué les llama la atención en ese tejido celular subcutáneo? Hay enfisema. Ajá, hay enfisema pulmonar, hay enfisema subcutáneo, que eso es, ¿qué? Airecito que se está escapando y que se está juntando ahí en la grasita que no debería de haber. Usualmente el tejido celular subcutáneo debería ser completamente como transparente, ¿verdad? Y aquí hay aire, ¿sí? ¿Por qué hay aire? Pues aquí nosotros vemos que hay una línea blanca, ¿verdad? O sea, si nosotros describimos solo lo que vemos, porque usualmente no podemos dar un diagnóstico, pero podemos decir, miren, aquí hay una línea blanca, pareciera de repente hay agua y aquí veo muy negro y no veo los vasos sanguíneos que deberían de haber aquí adentro del parénquima pulmonar. ¿Eh? Es un hidroneumotórax, pero pues al final saber cuál es la causa o qué es lo que está pasando ahí en ese pulmoncito. Y aquí en esta radiografía podemos ver que hay una fusión de dos clavículas, ¿verdad? Entonces ahí hubo como un callo o algo que hizo que se juntaran estas dos. Entonces a nivel de huesos hay una anomalía en este paciente, ¿verdad? Entonces, otra cosa que tenemos que saber y manejar bien es la anatomía de las estructuras mediastinales. Nosotros cuando ya estamos evaluando la silueta que ya vimos, ya vimos el tejido celular subcutáneo, ya nos vamos hacia el centro para poder ver la radiografía. Vemos esta línea de acá, que es la tráquea, y a partir de aquí empezamos a ver las estructuras del corazón, lo que nosotros podemos ver. Toda esta línea que ustedes ven acá, ¿sí? Que ustedes logran delimitar el corazón, que ustedes logran delimitar el, el, el diafragma, el tórax, todo esto lo logran delimitar porque hay una línea que no se logra ver adecuadamente, que es la pleura mediastinal, la pleura diafragmática, la pleura torácica, y entonces es una capita que está recubriendo todo eso que no se ve, pero si se ve, quiere decir de que algo malo está pasando, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver las estructuras acá, donde vemos la curvatura de la vena cava superior, vemos el hilio pulmonar, donde en el hilio pulmonar logramos ver algunos vasitos sanguíneos que se ven como blanquitos, ¿sí?
y algunos bronquios que se ven como negritos. Eso es lo que nosotros logramos ver en el hilio pulmonar. Luego tenemos la curvatura, que es una convexidad, que es el atrio derecho. Vemos el arco de la pulmonar. Aquí nosotros vemos una concavidad, donde aquí descansa la arteria pulmonar. La arteria pulmonar va de este lado así y de este lado acá. Ahí van a ver unas imágenes más adelante, pero esto siempre se tiene que ver cóncavo, perdón, cóncavo. Y aquí hay otra convexidad, que es el ventrículo izquierdo. Eso es lo que normalmente nosotros deberíamos de ver en una radiografía, ¿de acuerdo? El timo es una estructura mediastinal que se ve en niños pequeños, lo podemos ver de distintas formas, ¿sí? Aquí hay un ensanchamiento mediastínico, aquí nosotros podemos ver otro ensanchamiento mediastínico, ¿sí? Que si es un niño pequeño, en el contexto que le hacemos una radiografía por alguna infección o algo, me ha pasado que cuando estaba en el seguro, ¿verdad? Decía uno de los jefes, háganle una tomografía porque seguro es un timoma. No, el timo se ve normalmente en una radiografía, incluso lo podemos ver así, como bilobulado. Vemos una imagen aquí que parece un casquito de Napoleón. Vemos una imagen aquí como vela de barco, que es como la describen, y es una estructura normal que va desapareciendo conforme vamos madurando. Los hilios pulmonares, nosotros logramos ver el pedículo vascular, como hablamos anteriormente. Podemos ver las imágenes aquí. Puntito blanco es vaso sanguíneo, bolita negra es bronquio. Y casi siempre, o sea, tienen que ir de la mano del mismo tamaño, siempre va su vaso y su bronquio, ¿sí? Por aquí se ve vaso y bronquio, ¿sí? En la lateral vemos vaso y por aquí hay un vaso y un bronquio, si se dan cuenta aquí, no sé si lo ven, ¿sí? Vaso y bronquio, siempre van de la mano el vaso con el bronquio y tienen que ser del mismo tamaño, ¿sí? Los bronquios principales también podemos ver aquí en el centro cómo se divide el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. Cuando nosotros vemos unas imágenes cerca del mediastino, nosotros podemos ver aquí algunas imágenes en la radiografía anterior, pero en la lateral las podemos ver mucho mejor. Podemos ver varias bolitas que se ven aquí, ¿sí? Ustedes ven aquí una, dos, tres, cuatro imágenes que están pegadas al mediastino. Son adenopatías ciliares que después tenemos que averiguar cuál es la causa. El corazón y grandes vasos. Esto usualmente nosotros primero tenemos que sacar el índice cardíaco. Todos sabemos que el índice cardíaco se saca del centro. Creo que aquí no se me puso bien esto. Lo voy a poner para que estoy obsesivo compulsivo, entonces, perdón. Ok, lo ven completo ahí, ¿verdad? Entonces, desde el centro hacia la parte más externa y desde el centro hasta la parte más externa derecha se hace una medición y una suma y se hace una división dentro del mayor diámetro del tórax para saber el tamaño de la silueta cardíaca. Entonces, dependiendo de si es más de 0.6, dependiendo de los adultos o los bebés, ahí dependiendo del tamaño, eso no se lo voy a explicar a ustedes lo saben perfectamente, pero pues aquí podemos ver que es un corazón grande, ¿verdad? Si hacemos la medición, seguramente casi nos mide lo que nos mide el tórax completo. Entonces, el hacer una medición del índice cardiotorácico nos sirve por lo menos para saber si ese paciente pues tiene cardiomegalia o no. Aquí podemos ver un corazón muy grande, o sea, tiene más del 50% de esto y podemos nosotros sugerir si es un paciente que tiene un corazón grande con hipertrofia de las cámaras derechas, vemos que el paciente tiene aumento de los vasos sanguíneos, pues sabemos que puede ser una cardiopatía con flujo pulmonar aumentado o una cardiopatía con flujo pulmonar disminuido, donde casi no vemos vasos sanguíneos que salen aquí, ¿verdad? Como en la tetralogía de Fallot.
Pues yo la verdad es que no soy experto en cardiología, pues, pero por lo menos saber que un corazón está grande si se ve con patrón vascular aumentado, ¿no? ¿Sí? Doc, hola, hola. Se perdió la imagen, ¿sí? Perfecto. ¿Vieron esta? ¿Lograron ver esta cuando lo expliqué? No, no se miraba. Ok, perdón. Entonces, vemos la silueta cardiotorácica, ¿sí? Donde nosotros el índice cardiotorácico lo tomamos desde el centro hacia la parte más externa y desde el centro hasta la parte más externa en el otro lado y hacemos una división con respecto al mayor diámetro del tórax. Y ahí podemos nosotros determinar si un paciente tiene o no cardiomegalia. En este caso, pues al determinarlo seguramente sabremos que tiene cardiomegalia porque ocupa casi todo el tórax esta imagen, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen de un corazón grandote, ¿sí? Con crecimiento de cámaras izquierdas. Vemos que no tiene mucho flujo pulmonar aquí. No vemos un patrón vascular aumentado en esta parte, ¿sí? Y aquí vemos una radiografía con un corazón también grande, con incremento de las cámaras izquierdas, sobre todo, sí, izquierda sobre todo, y vemos que hay un flujo pulmonar aumentado. Entonces nosotros podemos determinar ahí qué tipo de cardiopatía puede ser. Entonces, en condiciones normales, hablamos que el parénquima pulmonar es radiotransparente o radiolúcido, o sea, negrito, ¿sí? Y el intersticio, donde van los vasos sanguíneos y el tejido pulmonar de sostén, se ramifican desde el centro hacia afuera de una forma dicotómica, asimétrica, de mayor a menor diámetro. O sea que los vasos sanguíneos en el centro del tórax son mucho mayores, igual que los bronquios, y se van ramificando chiquitito, 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 igual que los bronquios, hasta llegar a los bronquiolos y alveolos. Entonces, si nosotros vemos que esta imagen se van desapareciendo porque la radiografía no debería ser capaz de captar todos esos vasos sanguíneos. Aquí vemos que es una radiografía bien expuesta, se ven los espacios intervertebrales y se ven los vasos sanguíneos. Entonces, no deberíamos de ver un patrón más allá del primer tercio, porque es donde vemos bronquios grandes y vasos grandes. Más allá de eso, no se deberían de ver los vasos sanguíneos. Puede ser o porque esté subexpuesta y magnifique los vasos sanguíneos o porque de verdad haya un patrón intersticial. Entonces, la vasculatura pulmonar, vean ustedes, son como bigotes de chino, decía mi maestro, ¿verdad? Entonces, se ven aquí los bigotes de chino hacia abajo y nosotros vemos aquí una concavidad de la arteria pulmonar que se ve aquí, ¿sí? Aquí se ve la arteria pulmonar, vean ustedes, esta parte de aquí gruesita es esta parte de acá. Eso no es una imagen paracardíaca con tendencia a consolidación, sino es la arteria pulmonar. Y del otro lado, la arteria pulmonar se ve como esta concavidad, perdón, esta concavidad que se ve acá, ¿sí? Vean ustedes cómo se ve esta concavidad, es esta parte de acá. Entonces se ve cóncavo. Si nosotros vemos este vaso ingurgitado hacia adelante y vemos una parte como un botón en esta parte de aquí, pues nosotros podemos pensar que ese paciente pueda estar teniendo algún dato de hipertensión pulmonar. Perdón. Entonces, la segmentación pulmonar. Esto es algo que pues deberíamos de saber, por lo menos a grandes rasgos. Em, Saber que tenemos dos pulmones, ¿verdad? Ustedes, pulmón derecho y pulmón izquierdo. El pulmón derecho se divide en tres lóbulos, que es el lóbulo superior, el medio y el inferior. Eso es algo de lo básico que tenemos que saber. Y el pulmón izquierdo se divide en dos segmentos, que es el superior y el inferior. ¿Sí? Em,
y cada uno de estos se divide en varios segmentos. Entonces, el lóbulo superior podemos ver el segmento apical, el anterior y el posterior. En el lóbulo medio podemos ver el medial y el lateral. Y en los segmentos inferiores podemos ver el posterior, lateral, medial, anterior, que es el malpo, que así se me quedó a mí, ¿verdad? Entonces, hay muchos segmentos que nosotros podemos ver. ¿Para qué nos sirve saber todo esto? Porque podemos localizar una lesión a la hora de hacer una broncoscopia. Nosotros podemos entrar y saber a dónde vamos a ir a tomar la muestra. En el caso de drenaje postural, no es lo mismo decirle, dele terapia 3 veces al día, por favor, señor. Pero terapia, ¿cómo? Es que fíjese que tiene una neumonía, tiene una telectasia, pero ¿atelectasia dónde? No le vamos a dar la misma terapia a un paciente que tiene una telectasia del lóbulo superior, porque el masaje va a ser de aquí. Es mejor si está sentado el paciente, a un paciente que tiene una telectasia del lóbulo medio, donde lo vamos a poner de lado, vamos a hacer el drenaje sobre un lado para poder drenar ese pulmón. Entonces, nosotros al saber la anatomía, los de ¿cómo se llama? Los de terapia les van a decir a ustedes, mire, pero ¿dónde quiere que le dé la terapia? Ahí dele en el pulmón, en el pulmón izquierdo, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde? Si nosotros vemos que en alguno de los segmentos pulmonares o en el, o en el, o en los lóbulos, nosotros podemos determinar cómo vamos a dar la terapia pulmonar. Y en el caso de cirugía, decirle al cirujano, mire, fíjese que tiene una imagen o tiene un nódulo que está localizado en el pulmón izquierdo. ¿Dónde en el pulmón izquierdo? En el lóbulo superior. ¿El lóbulo superior por dónde? En la parte posterior. Entonces ya va el cirujano a tomar la biopsia ahí. Eso es algo que nosotros como pediatras tenemos que saber. Entonces aquí se los voy a poner más fácil en una radiografía como nosotros los vemos. No me interesa tanto que se aprendan todos estos del lóbulo inferior, pero por lo menos los del lóbulo superior y medio, esos deberían de ser bastante sencillos para ustedes. Nosotros tenemos 3 segmentos en el lóbulo superior derecho. Tenemos el segmento apical, que es como el copo de nieve, todo lo que está hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, que toca la clavícula de la parte de arriba del pulmón, eso es el segmento superior. Vean aquí, aquí se ve todo el copo de nieve, eso lo vemos de lado, ¿sí? Porque cuando estamos viendo la radiografía de lado la podemos ver diferente. Ahora, el segmento anterior, que es este de aquí, tiene mucha relación con la silueta cardíaca, porque está por delante de la silueta cardíaca. Cuando nosotros vemos en una radiografía lateral, la podemos ver aquí, que está por enfrente del corazón. Entonces, cuando hay alguna imagen superior que borra silueta cardíaca, nosotros sugerimos que es la parte anterior o el segmento anterior del lóbulo superior. Aquí lo podemos ver mejor. Vean, el segmento posterior no toca silueta cardíaca porque está detrás de la silueta cardíaca, ¿sí? Entonces, esto nunca me va a borrar la silueta cardíaca. ¿Se entendió esa parte? Sí, doctor. Sí, si alguien no lo entendió, hable ahora o calle para siempre. ¿Todo bien? Bueno, vamos pues. Este es el lóbulo medio. El lóbulo medio tiene 2 segmentos, uno que se llama medial y el otro que se llama lateral. El medial es bien sencillo porque está pegadito al corazón, ¿sí? Entonces, vean ustedes que en una radiografía de frente nosotros podemos ver que el lóbulo medio ocupa casi toda la parte de abajo del pulmón. Nosotros podemos decir superior e inferior en una radiografía AP. Superior e inferior. Pero todo esto es lóbulo medio, miren. Todo esto es lóbulo medio también, que es la parte medial y lateral. Pero es solo un pedacito. Si ustedes la ven de lado, es solo un pedacito. Pero si estamos viendo, quiero ver cómo se hace esto. A ver, creo que... Un lápiz aquí. Si nosotros vemos la radiografía en esta parte de acá, ¿sí? O sea, la estamos viendo de frente, solo vemos casi el lóbulo superior y el medio, ¿sí?
Solo un pedacito del inferior vemos, pero si la vemos de lado, así como lo estamos viendo aquí, toda esta parte de aquí atrás es lóbulo inferior casi. Todo esto de acá es lóbulo inferior. Entonces, el lóbulo inferior lo vemos mejor en una radiografía lateral, porque en la de frente no sabemos si la imagen que estamos viendo es adelante o es atrás, a menos que nos borre silueta cardíaca. Ahí sí sabemos que es adelante. Voy a continuar aquí. El lóbulo inferior, como se los indiqué bien, en una lateral sí se puede ver si es el superior inferior, el basal, el anterior, el lateral y el posterior, como les dije, malpo. Así se me quedó, ¿verdad? Entonces, es el segmento superior inferior y el malpo medial, anterior, lateral y posterior. ¿Sí? Entonces, vemos múltiples imágenes aquí que nos permiten delimitar un lóbulo inferior que no logramos visualizar en una imagen AP. Esto no me interesa que se lo aprendan tanto, si lo quieren leer, pues es precioso, pero pues al final, con que sepan que está en el lóbulo superior, en el medio, en el inferior y más o menos en qué segmento lo podemos encontrar, pues eso nos sirve bastante, ¿verdad? Entonces aquí vemos de nuevo. ¿No? Ok, entonces aquí vemos de nuevo el segmento apical, el anterior y el posterior en una radiografía de frente, ¿sí? Vemos el segmento medial del lóbulo medio, el lateral del lóbulo medio y solo vemos un pedacito del lóbulo inferior. Pero en la radiografía de lado vemos, como les dije, si lo dividimos aquí a la mitad, segmento anterior del lóbulo superior, apical, el segmento de la língula, que este es el lóbulo, este es el pulmón izquierdo, ¿sí? Y el posterior, que es sumamente grande, ¿verdad? Entonces, a ver, pues, esa imagen que está ahí es una radiopacidad, ¿sí? Homogénea, así la interpretaría yo. Es una radiopacidad homogénea porque tiene una forma completa, ¿verdad? Que para mí, pues retrae un poquito las estructuras hacia arriba o jala un poquito la silueta cardíaca hacia acá, ¿verdad? Se puede interpretar así. Yo veo que la radiografía está un poquito rotada porque aquí vemos una cabeza de clavícula y aquí vemos la otra. Entonces eso nos puede dar una imagen como que está jalando las estructuras para acá. Pero a ver, ¿quién se anima? ¿O alguien voluntario o digo nombres? A ver, un caballero ahí porque no ha participado ningún hombre o no hay. ¿Son puras mujeres? No. A ver, Iván, ¿está por ahí, Iván? Se quedó dormido. Está de turno, doctor. Está de turno. Ah, va. Entonces, ¿quién? Luisa Fernanda. Luisa está por ahí. También se quedó dormida. ¿Quién de voluntaria? Para decirme si esta imagen creen que está en el lóbulo superior, en el medio o en el inferior. En el medio, doctor. ¿En dónde? En el lóbulo medio, dices tú. ¿Alguien Yo más? considero, Ujú. perdón, yo Sí, considero que es lóbulo superior, doctor. lóbulo superior, ¿verdad? El lóbulo medio usualmente
ve aquí cerquita del corazón o esta parte de acá, ¿verdad? El lóbulo superior. Aquí se ve una linita, ¿verdad? Está en el lóbulo superior. ¿Y tú qué dirías? ¿Está en el segmento apical, en el anterior o en el posterior? Sin miedo. ¿Apical? ¿Crees que está en el apical? Yo creo que Sería en el podría. anterior. ¿Anterior? Sí, anterior. Miren, no borra silueta cardíaca. La silueta cardíaca la podemos ver bien, ¿sí? Yo creo que es El copo de posterior. nieve se ve bien, ¿sí? O sea, se ve libre la cúpula del pulmón. Y entonces yo diría, bueno, probablemente está en el posterior. Pero ¿cuál es la única forma de saber si realmente está en el posterior? Una lateral, ¿sí? Y en la lateral podemos ver que es una imagen que se ve en el lóbulo superior. El segmento anterior está libre, el apical está libre y el posterior está esta radiopacidad, ¿sí? Para eso nos sirve la radiografía lateral, para delimitar bien dónde está la imagen, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos en el pulmón 3 fisuras, ¿sí? En el pulmón derecho tenemos 3 lóbulos, el apical, el medio y el post y el inferior, apical, medio, inferior, y en el lóbulo, en el pulmón izquierdo tenemos 2, el superior y el inferior, ¿sí? Básicamente la cisura mayor, que es esta que divide el pulmón a la mitad, nos divide el lóbulo inferior de los otros 2. Así de simple. Entonces, cuando tenemos la cisura mayor, que es esa cisura grandota, nos divide el pulmón en superior e inferior, ¿sí? Y aparte, la cisura menor nos divide el lóbulo superior del medio, ¿sí? Es una cisura chiquitita que solo nos delimita el lóbulo medio. Entonces, aquí la vemos de lado, cisura mayor, divide el pulmón en inferior y los otros 2. Y cisura menor nos divide el lóbulo medio del superior. ¿De acuerdo? Y en el otro pulmón solo hay una cisura que nos divide el lóbulo superior del inferior. Entonces, cuando nosotros tenemos una imagen así, donde hay un borramiento de la silueta cardíaca, no nos permite delimitar bien la silueta cardíaca, vemos una radiopacidad heterogénea, que no se ve una bola así, pues, que esté bien formada y que no nos desplaza estructuras hacia un lado, no nos jala estructuras hacia así. Entonces podemos decir, bueno, esta imagen probablemente está en el lóbulo medio porque aquí tenemos todo el lóbulo superior libre, ¿sí? Y nos borra silueta cardíaca, o sea que está en la parte de enfrente. Eso es lóbulo medio hasta no demostrar lo contrario. Cuando vemos la lateral, podemos ver cómo se identifica totalmente toda la línea de la cisura mayor aquí y la menor acá. Y la imagen está entre estos dos. O sea, la imagen tapa el corazón cuando la vemos de lado y eso es lóbulo medio. Entonces, esta imagen de acá, esta radiopacidad que está aquí arriba, ¿dónde la pondrían ustedes? ¿En el lóbulo superior, en el lóbulo medio o en el lóbulo inferior? Lóbulo superior. Ajá. ¿Segmento apical, anterior o posterior? Sí, Apical. es la misma Apical. radiografía de Miren, abajo. ahí está, Apical. segmento apical. Ustedes lo ven aquí, está bien clarito. Es el segmento apical el que está tomado en este paciente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos, perdón si ya me pasé, quiero ver cómo voy con el tiempo. Voy por la 48, me faltan 62, pero voy a correr un poquito para. Entonces, mire, dentro del parénquima pulmonar nosotros podemos delimitar, dependiendo de los contornos, si una lesión está dentro del pulmón o está fuera del pulmón. Dentro del pulmón nosotros tenemos que pueden estar en alguno de los lóbulos, en algún segmento. Ujú.
Perdón. Bueno, nos sirve para localizar la lesión, saber si está dentro del parénquima pulmonar o fuera del parénquima pulmonar. Recordemos que en el tórax hay varias estructuras. Lo que más vemos es el pulmón, ¿verdad? Pero podemos ver si es una imagen en el lóbulo, si es una imagen focal, diseminada o en algún segmento. Y aparte podemos ver si la imagen es fuera del pulmón, como dónde, en la pleura, en el mediastino, en la caja torácica. Y eso lo vamos a valorar dependiendo de los contornos, los ángulos, la trama vascular, el tamaño de la lesión, si desplaza o no desplaza. Entonces nosotros podemos hacer inferencias de dónde están las lesiones dependiendo de varias cosas. Ustedes, las lesiones intraparenquimatosas, ven ustedes que no desplazan hacia ningún lado, están dentro del pulmón. O sea, es una imagen que nosotros sabemos que no está en la pleura, porque la pleura se logra ver aquí más o menos cómo está toda la integridad, que el corazón está en su lugar y todo lo demás que está aquí punteado y todo se ve, es una imagen intraparenquimatosa, quiere decir que está dentro del pulmón. Aquí vemos una imagen redondita, ¿sí? Es una imagen radiolúcida que está, ¿dónde? ¿Cómo puedo saber dónde está? Solo con una lateral. Puede ser que esté en el lóbulo medio o puede ser que esté en la parte de atrás del pulmón, porque aquí solo estoy viendo de frente, en una sola proyección. Entonces, cuando yo veo la lateral, ¿está dónde? ¿En qué lóbulo? Quiero que me digan, no en qué segmento, pero ¿en qué lóbulo? ¿En el lóbulo superior, en el medio o en el inferior? En el inferior. Inferior. En el inferior, ¿verdad? Entonces ya si ustedes llegan con el neumólogo, creo que estaba Moisés ahí con ustedes, ¿verdad? Y la doctora Villatoro le dice, fíjese doctora, que tengo una imagen radiolúcida que está en el ¿cómo se llama? En el segmento posterior del lóbulo inferior o está en el lóbulo inferior del pulmón derecho. Pues ya con eso ya le dan un montón de información. Van a ser felices ellos de que ustedes saben dónde localizar las lesiones en una radiografía. ¿Eh? Eso es bien sencillo. Entonces, hay algo que se llama signo de la silueta y eso es algo que nosotros podemos saber simplemente como por lógica, ¿verdad? Ustedes, si nosotros hay una imagen que se atraviesa en una imagen, nosotros sabemos que está adelante de eso. O sea, si yo agarro esto, no sé si me ven ahí, ¿sí? Si ven mi teléfono, si yo hago esto y paso enfrente este trocito, el trocito ustedes lo logran ver y no logran ver totalmente la silueta de mi teléfono. Y eso es porque esto está por delante de mi teléfono. Si la imagen estuviera atrás y mi teléfono fuera un poquito más transparente, pues ustedes lograrían ver toda la silueta de mi teléfono, pero no logran ver la imagen que está aquí porque está posterior. Entonces, eso es el signo de la silueta. Es bien sencillo. ¿Ustedes logran ver aquí la silueta cardíaca? ¿O no? Sí, Ujú. Entonces, esta imagen que está aquí está adelante o atrás del corazón. atrás. Atrás. Es una imagen que está acá, posterior, ¿sí? Entonces es lóbulo inferior izquierdo, porque está en el segmento, está en la parte de atrás. Si estuviera adelante, podemos decir, de plano está en la língula, ¿verdad? Porque esta imagen borraría la silueta cardíaca. Las lesiones extraparenquimatosas, usualmente los ángulos pues, se vuelven obtusos. Nosotros vemos una imagen que no deberíamos de ver. Acuérdense que el mediastino debería ser, no se debería de poder ver la pleura. Y si logramos ver la pleura, porque eso se ensancha o vemos una pleura que sí se logra ver, nosotros sabemos que hay algo que está pasando ahí mal. Esta es una lesión extraparenquimatosa porque respeta el pulmón y es una lesión mediastinal. ¿Qué es? A ver, después vamos a averiguar eso, ¿verdad? Pero igual las imágenes dentro del parénquima, cuando se logra ver la pleura, es que nosotros tenemos una imagen extraparenquimatosa. Esto que está aquí es intra o extraparenquimatoso. Todas estas imágenes que ven aquí.
Intraparenquimatosa. Intraparenquimatosa. Entonces ahí ya podemos empezar a delimitar y decir, ok, aquí hay varias imágenes, unas imágenes se ven como con un halo y ya podemos ponernos más piquis para la descripción, pero básicamente son imágenes múltiples, algunas nodulares, algunas quísticas, que podemos ver dentro del parénquima pulmonar, ¿sí? Afectación intersticial, ¿se acuerdan que yo les dije que no se deberían de ver los vasitos sanguíneos en la parte exterior del pulmón? Si nosotros en una radiografía bien expuesta logramos ver los vasos sanguíneos que se expanden en una radiografía y vemos todas las imágenes de los bronquios, el tejido conectivo y todo eso, es que esa radiografía sí tiene un patrón intersticial. ¿Por qué se logra ver todo? Porque hay un ensanchamiento, hay líquido, hay fuga capilar, hay algo que me está haciendo que se vea las estructuras por fuera del tercio, del primer tercio de la radiografía. Vean aquí, se ve esta radiografía bien. Aumento de la radiotransparencia del pulmón. Nosotros aquí, cuando tenemos un pulmón que está totalmente como negrito, nosotros tenemos que saber si ese pulmón que se ve negrito, le vemos vasos sanguíneos dentro del pulmón. Porque si no vemos vasos sanguíneos dentro del pulmón, no vemos una imagen como normalmente se ve de este lado, nosotros podríamos decir, bueno, esto puede ser un neumotórax. Entonces depende si la imagen, nosotros la vemos, esta imagen de acá no es un neumotórax, eso es un enfisema lobar, el pulmón está sobreinflado, ¿sí? Puede ser por alguna aspiración de cuerpo extraño, puede ser algo con el que el niño nació, pero es una imagen intraparenquimatosa, no se ve que la pleura esté angulada, no se ve que la pleura esté desplazándose a un lado, como van a ver aquí más adelante. Esta es patología pleural, ¿es intra o extraparenquimatosa? Extraparenquimatosa. Extraparenquimatosa, muy bien. ¿Por qué? Porque se ve cómo se angula, cómo se ve aquí, cómo ensancha los espacios, cómo desplaza las estructuras mediastinales. En la radiografía de lado podemos ver aquí que hay líquido, que hay una línea blanca que no debería estar ahí. O sea, se ve una diferencia de atenuaciones entre lo que no se debería de ver, como es la pleura torácica aquí, y aquí sí se ve la pleura. Logramos ver esa línea que no se debería ver, debería ser imaginaria. Cuando nosotros logramos ver esa imagen, quiere decir que esa persona pues tiene alguna patología pleural. Esta imagen de aquí es intra o extraparenquimatosa. A ver, Celia. Me parece intraparenquimatosa. ¿Alguien más? Extraparenquimatosa porque no desplaza las estructuras. Y se ve la línea pleural. Correcto, se ve la línea pleural aquí, no se debería ver la línea pleural, se ve como un ángulo obtuso, se ve como manda el corazón hacia el otro lado, porque debería estar del lado izquierdo, manda el corazón hacia el otro lado, entonces esta es una imagen extraparenquimatosa, eso es un neumotórax. Aquí igual se ve la pleura, si ustedes se dan cuenta, se logra visualizar la pleura que no se debería visualizar, entonces esta imagen que está acá es extraparenquimatosa y está tirando hacia adentro el pulmón. Entonces el pulmón se está haciendo chiquito. Entonces esta imagen que está aquí sí es intraparenquimatosa porque el pulmón se está apachando. Secundario a que hay un neumotórax. La patología del diafragma, pues nosotros logramos ver en el diafragma una línea aquí y otra línea aquí, que es el diafragma izquierdo y el diafragma derecho. ¿Sí? Usualmente van al mismo nivel, un poquito más arriba un lado que el otro. Usualmente el derecho es más elevado en el 10% de los casos, ¿no? Si nosotros vemos un diafragma que se eleva más de 2 cuerpos vertebrales, ya sabemos que es un diafragma que está elevado. Cuando lo vemos en la lateral, vemos que hay una elevación de diafragma. ¿Por qué es? A ver,
historia clínica, examen físico, todo lo demás que tenemos que hacer y hacer una evaluación con respecto a la radiografía. Entonces, un tumor usualmente tiene sus bordes bien definidos y tiende a estar aquí como aquí está intraparenquimatoso, ¿verdad? Pero pues si es una imagen grande, bien delimitada, a diferencia de las neumonías usualmente se ve que el parénquima pulmonar que debería estar en su lugar solamente se ve como condensado, como blanco. No es bien definido, se ven imágenes como se puede ver aquí, como un pulmoncito que se volvió blanco. Entonces, nosotros pensamos de que probablemente hay un patrón aquí alveolar que se está consolidando un proceso. Esto es una patología extrapulmonar, ¿verdad? Es un teratoma maduro de un paciente. Entonces, conclusiones. Primero, como conclusión, una disculpa por haber llegado tarde y hacerles alargarse su noche. Y el estudio de imagen es un apoyo diagnóstico a su clínica, ¿sí? Cualquier examen es un apoyo diagnóstico. Nosotros no hacemos diagnóstico con una radiografía y no hacemos diagnóstico con una hematología. Entonces, a veces, si no nos concuerda una cosa con la otra, nosotros podemos repetir el estudio si no estamos de acuerdo. Mire, es que yo le escucho que es del lado izquierdo, aquí me lo pusieron del lado derecho. ¿Será que no la tomaron al revés? Entonces, vale más su clínica que la radiografía. El técnico se puede equivocar, ustedes no deberían. Conocer la anatomía normal. Además de la proyección PA, solicitar la proyección lateral. Nos sirve para localizar y saber dónde está la lesión. Hay que comparar con estudios previos y eso nos sirve probablemente si no tiene un pulmón en una radiografía y en la otra que le tomaron hace un año con una neumonía que ingresó, si tenía los dos, probablemente hay algo que está ocluyendo el bronquio y que no es que tenga una genesia pulmonar, sino que algo pasó ahí, ¿verdad? Complementar con ultrasonido, tomografía en algunos casos, ¿verdad? Y tomar su tiempo para analizar los estudios, ¿verdad? Entonces, pues, gracias. Ustedes no sé si tienen alguna duda, con mucho gusto, pues se los puedo resolver. Gracias, doctor. Ahí a la orden. Todo claro, todo quedó muy claro. Muy tímidos sus estudiantes, doctor. O muy dormidos, sí. Ahí les estará llegando invitación, Doc. Nosotros en la clínica, aquí en el mes de julio, vamos a hacer nuestro segundo simposio de la clínica de Little Heroes. Vamos a enviar las bases para presentar trabajos de investigación para los que quieran participar. 2 a 3 de julio vamos a mandar antes la carta para solicitar. Si usted ahí deja ir a residentes, no sé si de tercer, segundo año, para pedirlo con tiempo para que puedan participar los que podamos invitar, principalmente los que vayan como bien en docencia, tal vez darles una beca para que participen, y los que puedan presentar casos, pues vamos a tener algunos premios para poder participar en los hospitales. El año pasado se llevaron, pues, creo que $250 el primero, pero este año vamos a mejorar los premios, entonces para estimular la participación de casos y de trabajos libres en nuestro simposio de la clínica.